2000 feet into the ag, 47 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Primerizo. ameno e interesante. Voy a estar bueno el clasicón. Pero ¿cómo están amigos? Qué pinche emoción. Yo estoy muy contento porque es el tema. Yo estoy contento porque nos van a dejar de chingar. Ya lo dije. Ya, mira. ¿Ya ven lo que hacen? Medio segundo y ya rompimos el cesarión. Todo por su culpa. Yo tengo que pedir una disculpa a todos los... ¿Disculpa pública? Una disculpa pública a todas las personas. Pide una cámara. Porque si me están viendo beber un electrolit, no es porque esté crudo. Es porque me va a dar gripa y me siento de la verga. Sí. Y también tomó ayer y su cuerpo reaccionó a eso, pero no es que esté crudo. No, ayer no tomé, güey. No, yo no. Estaba sufriendo de la cruda de ayer. Exacto. Ayer estuve sufriendo, güey. No, pero no inventes, me desperté a las 4 de la tarde, güey. Opa. Me desperté a las 4 de la tarde, fui a comer, regresé, vi unos capítulos de la serie de Batman, pero de la caricatura de los 90s. Ya. Güey, buenísima, ¿eh? Muy buena. Muy buena, güey. El Joker de ese Batman está bien chido. Y De hecho, en inglés, la voz de ese Batman es Luke Skywalker. ¿A poco? Ujú. Y bueno, y en español se llama Bruno Díaz. Se llama Bruno Díaz. Bruno Díaz. Pero estamos aquí ya regresando, que de hecho no habíamos grabado capítulo desde el Día de Muertos. Desde el Día de Muertos, porque como ustedes van escuchando los capítulos, no son el orden en el que los grabamos, pero no hemos grabado capítulo desde el Día de Muertos. Ujú. Entonces, nosotros aquí nos han mandado de calaveritas nuestras Ujú. bastantes. Bastantes. Entonces yo quería, antes de empezar el capítulo, como leer comentarios, pero pues leer nuestras calaveritas. Ok. Que tenemos creo que dos que tres, ¿no? Sí. Si no, búscate una. Mira, yo aquí tengo, esta le escribió mi homie Felipe, que lo queremos un chingo, que siempre nos comenta y más. Dice, historia para tontos. La muerte tilica y flaca está mirando su reloj, esperando ya el momento de llevarse a esos dos. Apúrense y Criteca, ya terminen de grabar. Al hablar del Día de Muertos, ya se alegraron de más. Hasta parece que saben que saliendo del estudio no hay poder en este mundo que me los pueda quitar. Y Criteca rogaban por su vida a la Catrina, pero igual se los llevó. Y ahora que están en el panteón practicando sin parar, pues les dejó la tarea. Pronunciar taparacá. Gracias, Felipe, te amo. Aquí tengo uno de Jajames 0696. Calabrita. A un estudio, la muerte llegó sonriendo, con burla en los ojos y guadaña en mano. Y Queriteca, con cara de terror. Pensaron que ya era hora de dejar de hablar tanto. ¿Vienes por nosotros?, preguntaron ellos asustados. La muerte respondió, no, vengo por los tontos que Patreon han pagado. De huevos. Así que recuerden suscribirse al Patreon en www.patreon/historia para tontos para poder pues tener acceso a contenido totalmente exclusivo y puedan escuchar cuáles son los bares y lugares más cutres y terribles a los cuales Iker y yo hemos asistido. Spoiler, acerrín en el piso. Acerrín en el piso. Acerrín en el piso. Oigan, pues bueno, antes de empezar con este bonito tema de la Primera Guerra Mundial, vámonos con unos comentarios para ahora sí ya darle, que es mole de olla. Yo tengo comentarios. Mira, este comentario ya lo contestamos ahí en el capítulo. Es un joven que se llama Gerson, que nos comentó en el capítulo especial del Día de Muertos, y este güey está muy indignado. Escuchen su mensaje, dice, hola, espero que cuando dijeron estimades se hayan equivocado. Si vuelvo a escuchar una mamada de esas, realmente dejaré de escucharlos. Por el otro lado, el podcast me gusta bastante. Espero que no lo arruinen con ideología política. Hermano, creo que en nuestro primer capítulo te debió de dar la idea de qué lado de la cancha jugamos. Pero bueno, ya que me agrada bastante, me ha acompañado desde que vivo solo. Saludos desde Costa Rica, pero como les comenté anteriormente, espero que no comiencen con esas mamadas de lenguaje inclusivo. A lo que le contestamos muy cordialmente en el Spotify que las mamadas van abajo. Que las mamadas van abajo, que aquí hablamos nosotros como queramos, porque nos gusta ser empáticos con las personas que utilizan el lenguaje inclusivo. Incluyente. Y pues si a ti te molesta, lo más chinga probable tu es madre. que no estás en el podcast correcto. Exacto. Así que si todos ustedes dicen gracias por tener un buen capítulo, por hacer un gran podcast, les tenemos que decir muchas gracias por escucharnos. Pero si ustedes no están de acuerdo en las ideologías progres, entonces huevos, váyanse a escuchar otra cosa. No vayan a escuchar el temacho o una mamada así. No, porque aquí nosotros ya saben que somos zurdos, somos de izquierda, pro Palestina, rojos as fuck. No, que aparte, vimos ese comentario primero, entonces le comentamos y se publicó. Entonces la gente
dejó comentarios para Gerson. ¡Oh! La gente dejó comentarios. Que dice, yo caníbal, le pone, por eso vive solo, Gerson. De huevo. Tu forma de ser inclusivo puede ser aceptar su forma de hablar o será que van a dejar de usar el lenguaje porque a vos no te gusta. Me pregunto, qué incertidumbre. Relájate y escucha. O sigue tu rumbo. Por eso vive solo. Exacto. Eric Ara dice, ¿qué onda con el Gerson? El programa se llama Historia para Tontos y esperas que el lenguaje avanzado, si no tiene ni fuente. Los amo siempre que me acompañan en carretera, ayudan a que no me quede dormida. Yeah. Yeah. No manejen cansados. No manejen cansados. ¿Tú qué comentario tienes? ¿Tienes algún comentario así bueno? Sí, aquí dice. Soy fan desde donde gusta empezar, por el inicio. Me han acompañado en muchos momentos de la vida y quiero platicarles cuando me operaron la nariz. Yo soy del Estado de México por varias razones, me operaron en Mérida y justo salió el capítulo donde hablaron de que era la ciudad blanca y no por sus edificios. De ahí cambió todo para mí. Un saludo. También tengo otra calaverita literaria de un panita que le echó huevos y dice, Alejandro Lincegán. Dice, hace mucho que no escribo y menos una calaverita y espero que la lean. Y la vamos a leer. Dice, ¡ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Otro episodio han vuelto a sacar. Con errores de audio inventadas para Teca, Iker sin laptop los datos no nos pudo dar. Pero este episodio completo no podría estar, sin que la huesuda llegara a participar. Sin ella empezaron a grabar. Más que con sus flores les han llegado, pero oh sorpresa, el que les entregaba las flores era la muerte. Y al verla solo pudieron decir, güey, te estábamos esperando. Te estábamos esperando, exacto. De huevos. Así que empezaremos a grabar y Gerson por abajo empezará a mamar. Primera Guerra Así Mundial, que, chica tu madre, Gerson. Primera Guerra Mundial, yo estoy bien pinche emocionado. Ahora sí, lo que le decía a Teca en el Patreon es que estábamos como tipificando los tipos de fans de historia. Pues nosotros, o sea, me acabo de preguntar una chica, la novia de mi hermano, me dijo, oye, ¿cuál es tu imperio romano? Y le dije, precisamente ese que estás hablando es mi imperio romano, ¿no? Entonces, creo que uno de los fans de historia son a los que les gusta el imperio romano, a los que les gusta... habíamos dicho que los más inmamables son los que les gusta la revolución rusa. Sí, son inmamables porque no, es que el comunismo. Es que no manches, los bolcheviques. Cállate, Sebastián. Es el único nombre que me acordé. No es por nada, Sebas. No es por nada, Sebas. Pero también nos encontramos con que hay un gran fandom de la Segunda Guerra Mundial, que es el fandom que más feo huele dentro de la historia. Sí, esos güeyes huelen a humedad. En honor, por eso no nos bañamos el día de hoy y vamos a contarles a ustedes sobre la Primera Guerra Mundial, que anteriormente fue llamada la Gran Guerra, ¿no? No se acabó la Primera Guerra Mundial. Dijeron, bueno, habrá una segunda, sino que pues, se llamaba la Gran Guerra. Ahora, ¿no? si se preguntan por qué es la Gran Guerra, bueno, pues porque básicamente pelearon un putero contra un putero. Exacto. ¿No? O sea, pero yo tengo acá la lista de los aliados. No sé si tú quieres dar la lista de las potencias centrales. Pues bueno, me gustaría nada más definir así al principio rapidísimo de que la Primera Guerra Mundial para la persona que iba abajo de una piedra, que fue el conflicto militar de carácter mundial, que aquí vamos a platicar cuál fue el carácter mundial, ¿no? Aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, en los que pelearon... De parte de los aliados pelearon Francia, Imperio Británico, Imperio Ruso, Reino de Italia, Luxemburgo, Estados Unidos, Raj Británico, Bélgica, Canadá, Congo Belga, Imperio del Japón, Reino de Grecia, Australia, Dominio de Nueva Zelanda, Reino de Montenegro, Reino de Rumania, Sultanato de Egipto, Unión Sudafricana, Reino de Serbia, Primera República Portuguesa, Reino de Hiyaz, Argelia Francesa, Protectorado Francés de Túnez, Protectorado Francés de Marruecos, Reino de Nepal, República de China, Dominio de Terranova, Nayed y Hassa, Siam, Jeque de Kuwait, Asir y otros otros reinos chiquitos. Contra el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Con aliados, Sunacíes, Estado de Beriche, República Sudafricana, Sultanato de Darfur y Reino de Finlandia, Regencia de Polonia, República Popular Bielorrusia, Emirato Jabal de Shamar, Reino de Lituania, República Democrática de Azerbaiyán, República Democrática de Georgia, Ducado de Curlandia y Semigalia, República del Don, República de las Montañas del Cáucaso Septentrional, República Regional de Crimea, República Popular de Kuwait y otros. Sí, exacto. O sea, bueno, esta guerra ya recibe como el calificativo del mundial, entre comillas, ¿no? Porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, ¿no? Con base en Europa, que estaban divididas en dos alianzas, ¿no? Por un lado, la Triple Alianza, que estaba formado por las potencias centrales, que era el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y
que también había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, y no se unió a las potencias centrales. Pero Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó todos los catorrazos. Entonces, a mí me encantaría empezar, como siempre, Teca, ¿por dónde? Por el principio. Por el principio, exactamente. Que justo, pues los antecedentes de la guerra, ¿no? Porque ya les contamos el de qué pasaba en el mundo. Ujú. Y Sí, o sea, recuerden que esto viene desde la Paz de Westfalia de 1648, después continúa con las guerras napoleónicas y finalmente pues ya con ya ahorita los antecedentes que vamos a mencionar, ¿no? Porque son un chingo de antecedentes, o sea, son un montón. Es por eso que decimos que estos capítulos van a ser así, un capítulo de antecedentes y a ver hasta dónde llegamos, el siguiente capítulo de inicio de la guerra. Vamos a llevarlo, oye, se me salió la pubertad. Vamos a pues sí, hacerlo de bote pronto, pero lo queremos hacer también con calma para poder platicarlos a ustedes Ujú, bien e informadamente. ujú, Informadamente, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a empezar con los antecedentes y uno de los antecedentes más importantes que ya les platicamos un poquito aquí en el podcast, pero es muy importante es hablar del imperialismo y el colonialismo europeo, ujú. ¿no? ¿Qué pasaba en 1900? Bueno, en 1914 Europa estaba en la cúspide, en el cenit de su dominio mundial. O sea, digamos que era como el centro del mundo Europa en ese momento, ¿no? De hecho, aquí hablamos de algo que se llama la mundialización, ¿no? La mundialización empieza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Y qué es la mundialización? Bueno, la mundialización es básicamente que el mundo nada más se centraba en Europa, Sí. ¿no? O sea, las potencias europeas, ya que tenían pues colonias alrededor de todo el mundo, ¿no? O sea, excepto las colonias en América que se independizaron, pero todavía existían muchas colonias en África y en Asia. Y los pocos países independientes tenían que tener relaciones a huevo con las potencias centrales europeas, ¿no? Entonces, igual que todas ¿cómo se llama? Los países americanos tenían que tener buena relación con los europeos para poder ser parte de. Pero aquí la mundialización es básicamente que todo lo importante que afecte en el mundo es básicamente en 4 imperios, ¿no? El imperio ruso, el imperio británico, el imperio francés y el imperio alemán. Sí, Ahí el austrohúngaro. Que resulta y resalta que todos estaban en ese momento en Europa. Ujú. Europa en ese momento había logrado establecer pues, una dominación política, económica y militar a nivel mundial. Por el imperialismo, ¿no? Porque pues, todas las colonias que tenían en todas las partes del mundo, ¿no? Que pues, estaba basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. O sea, digamos que... Y también, poblacionalmente, Europa reunía una cuarta parte de toda la población mundial. Y cada año, cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar que esta migración no hacía otra cosa más que cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. Digamos que Europa se encargó durante todo el tiempo que hubo paz, que ahorita les contaremos un poquito, que también se llama la paz armada, que Europa no perdió el tiempo y pues exportó su cultura, ¿no? Y su hegemonía a todas las partes del mundo. Sí. Y bueno, pues aquí es cuando empieza a darse algo muy importante, que es la unificación de, por ejemplo, es que también se da el nacimiento de los imperios, por ejemplo, cuando nace el imperio alemán, ¿no? Después de la guerra franco-prusiana, después de la guerra franco-prusiana y después de la guerra pues con Francia y Alemania, y también la guerra austro-prusiana, pues aquí es cuando ya se consolida un nuevo imperio, que es el imperio alemán, ¿no? Porque recuerden que los estados alemanes estaban todos separados hasta la llegada de un cabrón llamado Otto von Bismarck, que de hecho a mí me gustaría hacer un capítulo. No, vamos a hacer un capítulo de... Ajá, un capítulo de Otto von Bismarck nada más, porque ese cabrón es el padre de la Realpolitik, ¿no? Que es una teoría de relaciones internacionales que habla, pues básicamente, cómo las políticas realistas en contextos internacionales y cómo puedes utilizarla a favor, Sí, ¿no? Que muchos piensan que esa corriente ya está en desuso, pero acaba de llegar Trump al poder, entonces, Ajá, ¿sabe? justo. Entonces, pues con el establecimiento del Imperio Alemán y sus triunfos sobre Austria y los triunfos sobre Francia, pues entonces se busca como un periodo de paz, ¿no? Porque dicen, ya estuvimos en guerra mucho tiempo, así que vamos a buscar un periodo de paz donde nos llevemos más o menos bien, ¿no? Y vamos a hacer pues la repartición de todas las colonias, que es cuando se da, por ejemplo, la repartición de África, ¿no? Pero pues aquí empiezan unos roces muy grandes debido a que después de la guerra franco-alemana, ¿no? Es cuando y estos son unos territorios muy importantes, muy, muy importantes, es cuando Alemania se anexa a unos territorios llamados Alsacia y Lorena, ¿no? Alsacia y Lorena son territorios muy importantes porque hay un montón de carbón.
Hay mucho carbón ahí y de hecho pues ahí todavía el petróleo, a pesar que ya estaba utilizando para poder hacer gasolina y refinados, el carbón seguía siendo la principal fuente de energía, ¿no? Entonces el que controlaba el carbón pues controlaba todo. Entonces Alsacia y Lorena era un territorio que a huevo quería Alemania y de hecho es Alsacia y Lorena por lo cual se crea es uno de los motivos por los cuales se crea la Primera Guerra Mundial y también Alsacia y Lorena es uno de los motivos por los cuales se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Ya lo hablaremos después. Pero bueno, vamos con varios antecedentes que pues la verdad es así como... No sé por dónde empezar. Es que es el contextito de lo que estaba pasando en Europa en esos años previos a la guerra. O sea, no, todo el contexto ya ustedes lo tienen, pero ¿qué está pasando así? En el mero, así de que ya casi llegando a la guerra, ¿qué estaba pasando en Europa? Yo tengo aquí un dato muy interesante que al interior de Europa había muchísimas diferencias en ese momento porque Francia y Reino Unido tenían el 70% de la mano de obra calificada y capacitada industrial de todo el continente. Es literal, de todo el continente, güey. Por lo que la dominación de Europa era más bien de Europa occidental, ¿no? Entonces, pues, el poder estaba entre un selecto grupo de países, que era Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia, que pues eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica el monopolio de la fabricación de productos manufacturados. O sea, de que todo lo que el mundo consumía se hacía en Europa y más en estos dos países, en Inglaterra, en Francia y en el Reino Unido. También el nivel de analfabetismo en Europa también es muy importante porque pues, no puedes tener guerras si no tienes a personas tontas que estén dispuestas a pelear en ellas, ¿no? Entonces, pues el nivel de analfabetismo en este momento en Europa estaba de cada 1,000 soldados enviados, porque esos son soldados, a la guerra de cada potencia, 330 italianos, 220 austrohúngaros, 68 franceses y un alemán eran analfabetos, para que más o menos vean cómo estaban divididos. Pero creo que es un gran indicador de cómo están los países al interior, pues con estas cifras, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los alemanes tenían un mejor sistema de educación porque tenían nada más a un alemán analfabeto, ¿no? Entonces, pues en vísperas de la Primera Guerra Mundial, pues Londres como que le hacía y le movía como el centro de la economía mundial. Así se jactaban de ser los meros, ¿no? Y decían que Europa era la fábrica del mundo porque poseía el dominio absoluto del comercio internacional y los mercados financieros. Pero, ¿qué pasa, güey? Un poquito antes de 1914, esta hegemonía europea, pues ya empezaba a quebrarse un poquito, como que ya no estaba tan sostenida. Porque, primero, fue producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias. Como que todo el mundo estaba así de que, hey, güey, pues queremos seguir conquistando África, pero como que ya está todo tomado. Entonces, ¿para dónde nos vamos a expandir? ¿No? O sea, de que vamos a tener que quitarle a alguien territorio. Entonces, como que los países empiezan también un poco a, pues sí había paz, pero a pensar hacia dónde más, porque ya todo el mundo estaba ocupado. Entonces, pues empiezan a hacer las tensiones imperialistas entre las grandes potencias, empieza a ascender Japón en Asia y los Estados Unidos en América. Y en el interior de Europa empieza una creciente influencia de algo que se llama el marxismo. Entonces, pues empieza a agitar la clase obrera también. Y entonces, pues estaban amenazando con subvertir el capitalismo liberal y pues cambiar el orden social existente. Como que la gente ya no estaba muy a gusto con el sistema que estaba en Europa, ¿no? Y también en África, pues el colonialismo europeo, pues afectó la gran parte de África con excepción de algunos territorios como China, ¿no? Y otras naciones orientales que mantuvieron su independencia y pues también hubo casos de descolonización exitosos en estos momentos. O sea, la descolonización, como lo sabemos, vino hasta mucho después. Pero esto es un indicativo de que la gente ya estaba pensando si el imperialismo era la mejor opción, ¿no? Entonces, pues ya también estaban repartiendo África de maneras inimaginables, ¿no? Hicieron el protectorado francés sobre Túnez en 1881 y la ocupación británica en 1882. Entonces, pues como que animó a las potencias europeas a la dominación de vastos territorios, pero, aquí es el pero más grande, las crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios, pues intensificaron rivalidades y crearon alianzas entre las naciones de Europa. O sea, como que la gente empezó a reunirse en secreto, ¿no? Que creo que es lo que nos puede platicar ahorita Teca, que es como el sistema de alianzas, ¿no? De que quién con quién y cómo con qué. Quién compartió babas con quién. Literal, al final de la guerra fue como cuando sales del antro y ves a tu homie que tiene así billet azul. Y tú también y dices, güey, ¿qué pedo? ¿En qué momento? Nos besamos los dos. Literal.
Sí, y aparte es muy interesante porque aquí empieza algo que se llama, que ahorita está prohibido entre comillas, ¿no? Que es la diplomacia secreta, ¿no? ¿Por qué? Porque los países hacían acuerdos secretos entre ellos sin que los otros se enteraran. Entonces de repente era así como que, ¿te acuerdas que nos íbamos a defender tú y yo? Pero fíjate que firmé un acuerdo secreto con este otro para que pues este acuerdo ya no sea válido y te voy a atacar. Sí, exacto. De que, es como el plan de contingencia, de que, a ver, nada va a pasar, pero si tú y yo somos amigos y él me pega a mí, tú actúas, pero tú estás aliado con él, entonces, ¿sabes? Como que todo empezó a hacer ahí terrible. Sí, un desmadre. Un desmadre. Pero bueno, ¿por qué quieres empezar, güey? ¿Por la conferencia de Berlín? ¿Que por la repartición de África? ¿La Belle Époque? Pues mira, yo aquí tengo una listita que creo que también tienes tú ahí un poquito arriba, que es eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que son unos 15, que es como la Guerra Franco-Prusiana, el segundo concierto europeo, el Congreso de Berlín, que el Congreso de Berlín creo que fue el primero. Sí. El primero que podemos decir. Bueno, vamos a hablar un poco con la conferencia de Berlín, o también conocida como la Conferencia del Congo o la conferencia de África Occidental. Fue celebrada el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín y fue convocada por Francia, Reino Unido y organizado por la Cancillería de Alemania, sobre todo por Otto von Bismarck, con el fin de solventar los problemas que implicaban la expansión colonial en África y resolver su repartición. Ahora, ojo, güey, se repartieron África como si fuera un pinche pastel. Sí, como si fuera suyo y no de los africanos. Ajá, literalmente, ¿no? Exacto. Porque para ese entonces, para 1886, güey, o sea, lo que eran como que las posesiones africanas eran mínimas. O sea, no se controlaba ni el 40%, ni el 40% de todo el territorio africano era controlado por los europeos. O sea, todo estaba como que vacío y libre. Y los europeos dijeron como, güey, pues si todo está libre y vacío, ¿por qué no nos lo quedamos? ¿No? Porque nosotros importamos y los demás no. Eso es lo que hablamos de la mundialización, ¿no? O sea, cómo nada más importaban las potencias europeas y sin importar, o sea, que África existiera gente viviendo ahí y todo eso, pues simplemente se lo repartieron como sus pinches huevos se los dieron, ¿no? Entonces, todo se empieza a dar con la exploración del continente africano en 1885, ¿no? Ya que la mayoría de las exploraciones estaban limitadas a las costas africanas. No se había explorado al 100% el interior de estas mismas. Pero pues debido a que pues muchos viajes de exploración descubrieron pues que era un territorio vasto, bonito y que aparte estaba lleno de recursos. Entonces los países europeos dijeron como a huevo, de aquí somos, chingue su madre, ¿no? O sea, el único territorio como que en medio que estaba medio controlado era el Congo belga, güey, que era la posesión personal de Leopoldo II, güey. No mames, que chingue su... No mames, güey, que chingue su madre Leopoldo II, güey. Ese güey era un ojete, cabrón. Sí. No, güey. Ese güey así debe estar en el infierno 3 veces. Sí. Entonces, pues hagan de cuenta que los imperios europeos dicen como, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para poder dividirnos África de una manera, pues como que más... Sí, sin peleas. Ni sin peleas, cortémonos las uñas todos. Exacto, ¿no? Entonces, pues se juntan lo que es el Imperio Alemán, el Reino de Bélgica, el Reino de España, la República Francesa, el Imperio Otomano, el Reino de Italia, el Reino Unido, el Reino de Portugal, para poder hacer como que la división y hacer acuerdos sobre quién se va a quedar sobre qué, ¿no? Llegan a varios acuerdos, ¿no? Donde el rey Leopoldo II encuentra apoyo a Francia y en Alemania, convenciéndolo que para los intereses de ambos países era necesario asegurar el libre comercio en África, ¿no? Porque pues era un problema, güey. O sea, si te estás compitiendo los recursos, obviamente los países van a querer más y más y más. Por lo que Leopoldo II dice, no, güey, no nos peleemos. Hagamos un acuerdo de libre comercio donde comerciemos entre todos desde nuestros respectivos territorios cuando terminemos la repartición de África, ¿no? Entonces, en la conferencia se proclamó la libre navegación marítima y fluvial por los ríos Congo y Níger, se estableció la libertad de comercio en el centro continente africano conformado por la cuenca del Congo, se acordó la prohibición de la esclavitud y se estableció el derecho a reclamar una porción de la costa africana solo si dicho territorio se ocupaba efectivamente y se comunicaba con eventos de este evento a otros estados. Yo no sabía que ahí fue donde se abolió la esclavitud. Sí, güey, ya se abolió la esclavitud porque era salvaje, ¿no? ¿Quién fue? 1886. Okay. 85, perdón. Ajá. Un elemento importante que fue pactado en la conferencia fue reconocer como regla del derecho internacional el principio de utis possedetis iure o el principio de ocupación efectiva. En tanto, para que un Estado europeo reclame los derechos de soberanía sobre un territorio africano, debía de establecer previamente una real posesión sobre esta. Es decir, que básicamente el rey tendría que decir, reclamo esta tierra en nombre del rey, ¿no? Porque estoy aquí. Ajá, exacto. Entonces ya es mía.
Ahora, para acreditar esta posesión, era preciso que la potencia europea reclamante hubiese suscrito un tratado con la población local y ejerciera actos efectivos de administración o que hubiera establecido una ocupación militar permanente para asegurar su El tratado posesión. era, nosotros te oprimimos, tú nos pagas. Ajá, exacto. Fírmale, güey. No, era así como, güey, la manera para que tú puedas quedarte con este territorio es que le digas a la población, oye, ¿quieres ser parte del imperio? Y la población te diga, sí. O que los invadas, literalmente, güey. Se los quites. O que se los quites a la fuerza con una ocupación militar permanente, ¿no? Adquiriendo también el derecho de la explotación económica perpetua y permanente. El objetivo era evitar que las naciones europeas reclamasen derechos sobre un territorio donde no tuvieran presencia alguna, lo que afectaba a los países como Portugal, cuyos derechos reclamaban sobre la base de exploración para los navegantes portugueses del siglo XV. O sea, Portugal dijo como, güey, es que mis exploradores exploraron todo África, güey, ¿no? Todas las costas africanas, mis exploradores las descubrieron, por lo tanto, todo eso es mío. Y los países europeos fue como, no, güey, o sea, qué bueno que lo descubriste, pero no tienes ningún tipo de posesión ni derecho porque no tienes soldados, no llegaste a acuerdos. O sea, nada más lo viste. Nada más lo viste. Es que, o sea, si nada más se hubiera quedado con la costa de lo que vio, sería como el Chile africano, güey, así, nada más así. Como Sí. Chile, nada más la pinche costita. Exacto. Y bueno, el acta final contaba con 4 capítulos y 35 artículos. Las disposiciones generales fueron libertad de comercio en la cuenca del río de Congo, su desembocadura y regiones circundantes, declaración sobre la trata y abolición de esclavos, neutralidad internacional en la zona central de África, ley de navegación por los ríos Níger y Congo y introducir en las relaciones internacionales normas uniformes para futuras ocupaciones, ¿no? Es decir, ya dijeron como de, güey, vamos a ser un poco civilizados, no nos vamos a ir a la guerra por los recursos, podemos comerciar. Entonces, pues, haz de cuenta, amigo, que justamente fue como de eso, fue como de, güey, o sea, si uno de los territorios está en el centro de África y el güey a huevo necesita cruzar un río para poder ir a la desembocadura y poder mandar los recursos a Europa, pues lo más efectivo sería, pues invade ese territorio y te lo quedas para que no tienes que pagar aranceles, no pagar impuestos, ¿no? Porque era básicamente lo que hacían antes los países europeos. Entonces dijeron, güey, para ya evitar más guerras por el control de África, ¿por qué no hacemos un tratado de libre comercio en el cual pues podemos comerciar sin impuestos, sin aranceles y ya no es necesario pues el control de estos territorios, ¿no? Entonces ya como que los europeos dijeron, órale. Entonces los resultados de la conferencia sentaron las bases para la ocupación efectiva de África que para el año 1914 prácticamente había concluido. El norte de África fue objeto de disputa en especialmente del siglo XX con la ocupación franco-española de Marruecos, la ocupación italiana de Libia de 1911 y el reconocimiento de las potencias de las ocupaciones realizadas con anterioridad en Túnez o Egipto. En la costa occidental fue dominada por Francia, que logró el control de zonas saharianas y zonas costeras como Costa de Marfil, Dahomey, Guinea, Senegal, Mauritania. Sí, que de hecho, para que vean aquí en los show notes, esto me lo enseñaron en la carrera, güey. Si tú ves el mapa, literal está partido, literal como 50-50. ¿Sí te A fijas? ver, Dani, ponos el mapa acá atrás. Está en la Wikipedia. Del lado izquierdo, que es el lado occidental, está todo morado, que es Francia, ¿no? Y del lado oriental, pues está todo rojo, que es el Reino Unido. O sea, virtualmente era 50-50 y algunos territorios de Portugal, Alemania y Bélgica. Pero literal se repartieron casi la mitad de África entre Francia y el Reino Unido. Y esto fue porque, como dijo Iker, Francia y Reino Unido eran las potencias que tenían toda la manufactura. Y es decir, tenían el poder económico para poder hacer este tipo de control, ¿no? El resto de las colonias como Gran Bretaña se quedó Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro y Nigeria, con cierta entidad, Portugal en Guinea Portuguesa, Cabo Verde y los alemanes Togolandia. En la zona ecuatorial encontramos la continuidad de los dominios franceses del Sahara, en dirección hacia el sur hasta el Congo francés y la presencia de Estado Libre del Congo. Que era básicamente de Bélgica, ¿no? Los alemanes lograron establecerse en Camerún, cuyo territorio se amplió con un acuerdo franco-alemán de 1911. Ay, perdóneme. También están presentes los portugueses en Santo Tomé y los españoles en la Guinea Española, que es un país donde hablan español. Dividido en un pequeño territorio continental. En África Oriental, los británicos establecieron sus dominios sobre el Sudán anglo-egipcio, pero se vieron interrumpidos por la presencia alemana. No obstante, se sometió Uganda, Kenia y Somalia británica. Los alemanes estuvieron en la África Oriental Alemania. Los italianos se quedaron Eritrea y Somalia sin posibilidad de continuidad tras su derrota el frente sin posibilidad de continuidad tras su derrota frente a Abisinia o Etiopía. ¿No? Los alemanes quedaron relegados a una posición en el Mar Rojo con la Somalia francesa. Y finalmente, el África Austral, los portugueses se quedaron con Angola y Mozambique. África y
y África del Sudeste alemana. Los territorios británicos desde África del Sur ascendían hasta la ocupación de Bechuanalandia y la región de Rhodesia. Esto empezó en 1886 y terminó en 1914. Estos cabrones conquistaron todo África en cuestión de 30 años. Menos a la verga. Ajá. Así. Sí, no en 30 años, güey. O sea, güey, está cabrón, ¿no? O sea, como los güeyes dijeron... No perdieron nada de No, tiempo. y fue como de, güey, dejemos de pelearnos entre todos, vamos a matar a africanos. Como que justo el Congreso de Berlín en 1878. Pero ¿qué pasa? Luego en el 79, un año después, empieza lo bueno. Empieza la doble alianza. Y luego la triple alianza. Y luego la alianza franco-rusa. Y luego la Entente Cordiale. Y luego la Entente Anglo-Rusa. Como que se dieron cuenta estos muchachones europeos que dijeron, híjole, pues ya nos costó conquistar y llevar nuestros imperios a todo África. Pero qué cosa, ahora tenemos que cuidarnos de nuestros vecinos porque ellos también están buscando lo mismo que nosotros. Ya nos enteramos que todo el mundo se quiere expandir y quiere más territorio. Entonces empezaron a hacer alianzas. Por ejemplo, la doble alianza fue en 1879, que fue una alianza entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Eso fue bastante straightforward. Después, la triple alianza, que fue en 1882, fue cuando se hizo la alianza entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, de hecho, eso fue pues por iniciativa del mismo Otto von Bismarck, que ya nos vamos a platicar más porque algún día les contaremos de él, que ya vimos que aquí la gente se empezó a aliar, porque el miedo no anda en burro, ¿no? También, por ejemplo, la Entente Cordiale, que fue en 1904, pues fue que viene del francés entendimiento cordial, que es pues la denominación de un tratado de no agresión y regulación de la expansión colonial entre el Reino Unido y Francia. O sea, nada perdidos. Los dos que hicieron más cosas, pues se pusieron de acuerdo. Entonces se hizo la Entente Cordial, que marcó, de hecho, el fin de siglos de conflictos intermitentes entre ambas naciones. Y, o sea, como que ahí ellos dos empezaron como una coexistencia pacífica que continúa hasta el día de hoy. O sea, de que Francia y Reino Unido. Ahí dejaron de ser enemigos para siempre. Sí, justamente en 1890, tanto el Reino Unido como Francia lograron llegar a una solución diplomática sobre una disputa colonial que garantizaría la libertad de comercio para el Imperio Británico y al mismo tiempo permitía a Francia expandir su influencia en el norte de África. A cambio de que Francia reconociera el protectorado de Zanzíbar, el Imperio Británico reconoció el reclamo de Francia sobre Madagascar, así como su esfera de influencia del norte de África que extendía hasta la región de Sokoto. Sin embargo, demarcar la precisa de esta frontera era difícil sin un mapa. O sea, es decir, esos güeyes dijeron como, güey, fuimos enemigos cientos de años, ¿no? O sea, milenios casi. ¿Por qué no mejor nos dejamos de pelear? Porque nos dimos cuenta que somos los más vergas, ¿no? Entonces fue como, ¿sabes qué, güey? Tienes razón. You got it, bro, ¿no? Entonces fue como, sí, güey. O sea, sí vamos a dejar de pelear nosotros porque también ya veían el peligro del Imperio Alemán, ¿no? Y con la alianza con Austria-Hungría, ¿no? Aparte sí dijeron como, no, güey, sí nos tenemos que unir en caso de que estos güeyes quieren hacer una locura, ¿no? Porque se llevaban bien, pero siempre tenían el arma preparada por cualquier cosa. Y el filero, así. Sí, justo. Que lo que pasó, ahorita lo que estábamos contando yo y Teca, de que pues empezaron a hacer alianzas, ¿no? Principalmente para poder pues llevar la fiesta en paz mientras todo el mundo colonizaba África. Pero ¿qué pasó? Había países que, como Alemania, por ejemplo, que no se dedicaron ni le dedicaron la mayoría del tiempo a colonizar África, que ellos seguían en pinches guerras con otros países, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues había como esta paz armada, porque pues tras la unificación alemana, que fue en 1871, después de la victoria teutona en la guerra franco-prusiana, pues el poder industrial y económico de Alemania creció enormemente, güey. Entonces, Alemania nunca dejó de estar en la carrera de armamento. ¿No? Entonces, pues la carrera de armamentos se puso en marcha, ¿no? Entonces, desde mediados de la década de 1890, el gobierno del emperador Guillermo II empezó a dedicar todos los recursos que tenía para la construcción de la Marina Imperial Alemana, bajo el mando del almirante Alfred von Tiflis. Pero pues ya sabrás a quién no le gustó nada y empezaron a hacer una Marina Imperial, ¿no? Que de hecho, la construcción, en 1906...
construyeron el HMS Dreadnought, que es pues, uno de los acorazados más verga del mundo, ¿no? Que de hecho fue pues lo que revivió la carrera armamentista entre las potencias, porque pues lo vieron las otras potencias y dijeron, oye, güey, ya no podemos defendernos contra eso. O sea, eso ya está impresionante, ¿no? Entonces, pues empezó la carrera armamentista entre el Reino Unido y Alemania. Entonces, pues, aunque los germanos consideraban a Francia su principal rival dentro de las fronteras europeas, porque pues ellos sí colindan y están dentro de la masa continental junto con Francia, pues acabó extendiéndose al resto de Europa y pues todas las grandes potencias empezaron a dedicar su industria a la producción de equipos y armas necesarias para un futuro conflicto, bueno, aquí le ponen paneuropeo. No, y justo la paz armada también se le llama la paz a través de la fuerza. ¿No? Porque es así como que cada quien está aumentando su poder militar, de que te da miedo, ¿no? O sea, en caso de entrar a la guerra con el otro, entonces le quieres demostrar de que en caso de haber catorrazos, diría el Iker, estás listo, ¿no? Entonces todas las potencias eran así como, no, güey. Entonces este güey crearon así el acorazado más verga, entonces nosotros vamos a crear otro acorazado, pero más verga todavía para que vean que nosotros también traemos con queso las quesadillas y justamente obligarnos a ir a la paz porque sabemos que en caso de una guerra pues va a valer madres absolutamente todo, ¿no? Pero pues como dice Iker, eso nada más era entre las potencias que importaban, se podría decir, que ¿no? podían. Que podían, ¿no? Podían destinar parte de su dinero, que por ejemplo, o sea, Alemania y Reino Unido triplicaron el gasto que hacían en armas y en balas, güey. Y sobre eso, güey, el Estado británico le subió todavía el 8% de todo lo que ganaba en el año a la carrera armamentística, que en ese momento el 8% para la tecnología de armamento era demasiado. O sea, era muchísimo. Entonces, pues digamos que todo el mundo estaba preparando para una guerra que nadie sabía a ciencia cierta si iba a llegar, ¿no? Sí, y de aquí, por ejemplo, ya empezamos con otros antecedentes, que es, por ejemplo, la crisis de los Balcanes, ¿no? Porque, pues básicamente lo que querían los europeos también era expulsar a lo que quedaba del Imperio Otomano, de Europa. Fue como, güey, el Imperio Otomano ya es para allá. Porque para este entonces el Imperio Otomano ya había sufrido grandes derrotas dentro de Europa y ya estaba casi pues en las ultimitas, ¿no? O sea, ya le habían quitado sus territorios en África, le quitaron casi todos sus territorios en Europa, nada más quedaban sus posesiones dentro del Medio Oriente. Y aquí empieza una crisis de 1906 que se llama la crisis de los Balcanes, ¿no? Donde pues empiezan es una guerra que es el antecedente de ya la Primera Guerra Mundial directamente, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, durante la crisis de los Balcanes siempre han sido un importante punto de conflictos ya que se mezclan la diversidad de pueblos, idiomas y religiones. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso buscaban acrecentar su influencia en los Balcanes aprovechando la severa debilidad del Imperio Otomano en plano militar y financiero. Por lo que el Imperio Austrohúngaro se resistía a la voluntad de los eslavos del sur a unirse en grandes entidades estatales, es decir, que no se independizaran los países eslavos, ¿no? Pues Austria debía tener una salida al Mediterráneo a través de Serbia y no solo encerrarse en el Adriático mediante la costa de Dalmacia. Por otra parte, el Imperio Ruso defendía la creación de esta unión de eslavos esperando un estado paneslavo en los Balcanes que sería aliado de Rusia y le permitiría una salida al Mediterráneo, que es algo que Rusia siempre soñó. Siempre ha querido. Desde hasta siempre. la fecha, güey. Bueno, en las crisis de los Balcanes son tres crisis, ¿no? Principalmente. En 1908, Austria se anexiona al territorio turco en Bosnia, que administraba desde 1878 por acuerdo de las grandes potencias, provocando el enojo de Rusia. Pero en 1912 se creó la Liga Balcánica gracias a las políticas paneslavistas de Rusia. Esta liga componía a Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, y de esta forma se obligaba al Imperio Otomano a abandonar sus últimos territorios, a excepción del extremo este de Tracia, que estaba en Estambul, ¿no? Que es pues lo que hoy es Estambul, y se reconoce la independencia de Albania. En 1913 empieza una guerra entre serbios y búlgaros, pues estos habían aliado con Austria-Hungría y Alemania y rehusaban alinearse a Rusia. Los serbios contaban con el apoyo de Grecia y Rumanía, que ambicionaban territorios búlgaros y tuvieron una victoria aplastante. Los búlgaros tuvieron que ceder grandes territorios de Serbia y Grecia, y estas hostilidades se revelaron reflejadas posteriormente en el sistema de alianzas que se creó a causa de la paz armada. Entonces, esta es la que conocemos como la crisis balcánica, ¿no? Y son un montón de cosas, pero un chingo de cosas, pero las vamos a decir porque por eso está este capítulo. 1. Anexión de Austria-Hungría y Bosnia y Herzegovina.
que eran territorios de mayoría musulmanes que habían permanecido bajo el Imperio Otomano hasta 1877. A partir de entonces pasaron a depender administrativamente del Imperio Austrohúngaro, que finalmente en 1908 los anexió a su imperio, provocando la frustración de Serbia, que aspiraba a integrarlos a la Gran Serbia o Yugoslavia. A ver, si todo les suena muy complicado de alianzas y esto, por eso mismo se agarraron a vergazos. Sí, por eso todos. mismo se agarran a vergazos, porque todo el mundo se alió con todos y al final se dieron cuenta que terminaron en dos bandos. Sí, en la capital de Bosnia, Sarajevo, se produjo el asesinato de Francisco Fernando en 1914 y su esposa por un estudiante bosnio perteneciente a la Mano Negra, pero eso llegaremos después. Ahora, Primera Guerra Balcánica. La Primera Guerra Balcánica de 1912 fue un enfrentamiento que tuvo lugar entre 1912 y 1913 entre las naciones de la Liga Balcánica, que era Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro, y el Imperio Otomano. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al Imperio Otomano y repartirse sus territorios entre los estados balcanes. La guerra acabó con la derrota del Imperio Otomano, que era inferiormente militar, pero todo esto desencadenaron un nuevo conflicto militar que fue la Segunda Guerra Balcánica, ¿no? Entonces, esta guerra es muy importante, pues ya porque era, como les digo, el fin de los remanentes del Imperio Otomano, que pues lo que querían los países balcánicos eran la independencia, pero obviamente nadie quería que estos países se independizaran porque eran menos territorios. Entonces, con la Segunda Guerra Balcánica, que fue un conflicto que enfrentó en 1913 a Bulgaria con la Liga Balcánica, Rumanía y el Imperio Otomano, que pues volvió a ser derrotado. La guerra llevó a un nuevo tratado de paz, que es el Tratado de Bucarest, que modificó el reparto territorial acordado de los recientes tratados de Londres, que se habían firmado con la Primera Guerra Balcánica, que habían puesto fin a esta misma, ¿no? En la que la Liga había derrotado a los otomanos. Los combates duraron 33 días y comenzaron con una ofensiva búlgara que dio paso a contraofensivas griegas y serbias. Los búlgaros lograron contener casi todos los avances serbio-griegos, pero la entrada del conflicto de Rumanía, el Primero y Segundo Imperio Romano, garantizó totalmente su derrota, ¿no? Entonces, estas fueron las causas de la paz armada. Sí. ¿No? Literal, porque ya era así como no se están peleando las grandes potencias, pero están ayudando a que los países nuevos se agarren entre zapes entre ellos para poder controlarlos. Es algo que me suena. Ajá. Es algo que me suena más bien, que creo que nunca ha desaparecido. Totalmente. Bueno, en vísperas de la desflagración que daría comienzo a la guerra, las potencias centrales tenían, o sea, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, tenían un producto industrial y un gasto militar significativamente inferior a la de la Triple Entente. Sí. Las potencias centrales, que incluían el Imperio Otomano, tenían una población de 138 millones de personas, de los cuales 33 millones de hombres podían ser reclutados para el combate. Y por su parte, la Triple Entente y sus colonias agrupaban 708 millones de habitantes y 179 millones de hombres válidos para la guerra. Imagínate, güey, ¿cómo puedes contar eso, güey? Así como de si... Pues si nos vamos a la guerra, al menos el 13% de nuestra población sí se puede ir. Sí, güey, yo también por aquí tiene una cifra así loquísima que dices, güey, de los 710 millones de las personas que viven en Europa, creo que 250 eran hombres listos para pelear. Ajá, güey, justo 179 millones de hombres eran listos para pelear. Sí. El gasto militar era aproximadamente el doble que las potencias centrales, aunque Alemania tenía un arsenal de artillería mucho más moderno del que todos sus adversarios, lo cual le daría una ventaja significativa en la futura e inesperada guerra de las trincheras. El armamento ligero de la infantería era una calidad similar a todos los países y tan solo los británicos poseían rifles superiores a la media. En el mar, la Triple Entente, gracias al Imperio Británico, era muy superior a sus oponentes y el bloqueo naval sobre Alemania era posible. Sin embargo, el aislamiento de Rusia respecto a sus mayores aliados y ventajas de las potencias centrales por su situación geográfica redujeron la superioridad de la Triple Entente, ¿no? Otro güey que también me gustaría hablar, que tiene que ver esto con la paz armada, otro de los antecedentes, es la Segunda Revolución Industrial. Es muy importante, porque fue una fase de rápidos descubrimientos científicos, estandarización, producción en masa e industrialización a finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Muchos de los eventos pueden arrastrar hasta las innovaciones anteriores, como el establecimiento de una industria de máquinas de herramienta, el desarrollo de métodos para fabricar piezas intercambiables, así como la invención de diversos tipos de procesos industriales,
para producir acero. Los desarrollos... Sí, los metales. En ese momento fueron los metales. Sí, justo. Los avances de tecnología de producción y fabricación permitieron la adopción generalizada de sistemas tecnológicos como redes de telégrafo, ferrocarril, suministro de gas y agua y también sistemas de alcantarillado que posteriormente habían limitado a ciertas ciudades. La enorme expansión de las líneas ferroviarias y telegráficas de 1870 permitió un movimiento sin precedente para algunas personas e ideas que culminó en una nueva ola de globalización. En este mismo periodo de tiempo se introdujeron nuevos sistemas tecnológicos, sobre todo en energía eléctrica y teléfonos. La segunda revolución industrial continuó por el siglo XX con la electrificación temprana de las fábricas y la línea de producción que terminó al comienzo de la Primera Guerra Mundial. O sea, básicamente aquí empieza a avanzar ya todo súper cabrón, ¿no? Sí. O sea, es así como que... ¿Por qué se le llama revoluciones industriales? Porque así de la noche a la mañana hay avances científicos cabrones. Sí, ¿no? justo alguien dice, hey, güey, acabo de ver cómo hacer el metal más barato, Ajá. ¿no? Y más resistente. Y por miles de cantidades. Entonces la gente empieza a decir, bueno, pues órale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con la llegada de la segunda revolución industrial? Pues también nacen las nuevas potencias, ¿no? Que son potencias que pues tienen en su poder estos conocimientos, que por ejemplo, Alemania comienza su proceso industrial en 1840. Entonces, en 1914, tópate esto, se convirtió en la principal potencia industrial. Creo que hace mucho que no lo digo, güey, pero lo voy a decir para que no se les olvide la trampa de Tucídides. Ajá. Que siempre la decimos, que en el momento, bueno, eso es hasta la invención de las guerras, de las bombas atómicas, que fue de que en el momento que hay un cambio de hegemonía política, económica y militar en el mundo, resulta siempre, el 100% de las veces, en un conflicto armado. Entonces, ¿qué pasa? Pues, o sea, aquí tenemos la fecha perfecta. 1914 se convierte Alemania en una principal potencia industrial, cambiando la hegemonía, dando paso a un conflicto armado. Como siempre pasa, ¿no? Entonces, y el sector punta en ese momento, aquí lo tengo, que es la industria siderúrgica, la química y la eléctrica, que si los juntas dan los mejores inventos para matar a las personas. Sí. Entonces, pues también empezaron a promover la educación profesional, científica y técnica. Que es la revolución industrial. Que es la revolución industrial. Y ustedes se preguntan, a ver, ¿y qué crearon, güey? O sea, dime qué crearon así, ya te cae. Así chido. Bueno, pues resulta que gracias al proceso de Bessemer inventado por Sir Henry Bessemer, permitió la producción en masa de acero, aumentando la escala y velocidad de producción de este material vital y disminuyendo los requisitos de mano de obra. El principio clave es la eliminación del exceso de carbono y otras impurezas del arrabio mediante la oxidación con aire soplado a través de hierro fundido. La oxidación también eleva la temperatura de la masa de hierro y la mantiene fundida. Eso lo debe saber Helios. ¿No? También empieza la electrificación, güey. O sea, donde básicamente ya ponen luz. O sea, luz eléctrica, ¿no? En absolutamente todos lados. Es donde ya se empiezan a inventar las bombillas. Se inventan las bombillas, se empiezan a poner luz en las fábricas, lo que cual aumenta la producción, ¿no? Porque ya empezamos a tener primeras máquinas eléctricas. Empieza la industria petrolera, ¿no? Con la producción como la refinación, que comenzó en 1848, pero pues en esta etapa es cuando ya empiezan a utilizar el petróleo ya como un material más importante. Las tecnologías marítimas, como dijo Iker, empiezan a desarrollar barcos gigantes, súper poderosos, ¿no? Para poder transportar tanto mercancía, pero también hacer grandes buques de guerra. Se inventa la bicicleta moderna, ¿no? Ole. Que fue diseñada por el ingeniero inglés Henry John Wilson en 1876, ¿no? Aunque fue John Kemp Sterling el que produjo la primera bicicleta de seguridad con éxito comercial unos años más tarde, y su popularidad creció provocando el boom de las bicicletas en el año de 1890, ¿no? La red de carreteras mejoró mucho este periodo utilizando el método de Macadam, iniciado por el ingeniero escocés John Loud Macadam, y se construyeron carreteras de superficie dura que en la época de la locura de la bicicleta de 1890. La locura de la bicicleta. La locura de la bicicleta, güey. En ese momento güey, ¿te imaginas las calles con bicicletas y ya? Sí. Qué chingón, güey. Pero también, güey, resulta que un güey llamado Carl Benz patentó el primer automóvil a nivel mundial,
Si ustedes se preguntan, ¿Carl Benz? Así es, Mercedes-Benz. Primero. Tenía ruedas de alambre con un motor de 4 tiempos de su propio diseño entre las ruedas traseras y un encendido por bobina muy avanzado y refrigeración por evaporación en lugar de un radiador. La potencia se transmitía a través de 2 cadenas de tornillos al eje trasero y fue el primer automóvil diseñado íntegramente como tal para generar su propia energía, no simplemente una diligencia motorizada o un carruaje de caballos, ¿no? Pero resulta que en 1896 Henry Ford construyó el primer automóvil como pionero en la industria, junto con otros que después harían sus propias empresas, hasta la fundación de Ford Motor Company en 1903. Y Ford y otras empresas lucharon para encontrar formas de aumentar la producción de acuerdo con la visión de Henry Ford de un automóvil diseñado y fabricado a escala que fuese asequible para el trabajador promedio. Es decir, los carros fueron hechos, güey, Sí. para que la gente promedio pudiera comprar un carro. Güey, mi abuelito tiene un Ford Modelo T. No mames. Te lo juro. A la verga, de 1910. 1910, güey. A la bestia. Simón, está ahí en el almacén. Luego te lo enseño. Ah, sí, es el que está, pero que no tiene ni llantas, ¿no? Ay, no, pues ya, o sea, están las piezas, Ajá. están puestas, no está armado. ¿Y por qué no está ensamblado, güey? No, nomás para guardarlo. Ah, Para que este pasen güey. otros 900 años más. No, yo encontré también las fuentes fundamentales del avance tecnológico en Ujú. este periodo. A ver. Que, pues, o sea, los materiales que surgieron, van a ver ustedes por qué fue importante este momento. Ujú. Surge el acero Ujú. en el 1856, el Ujú. zinc en 1830, el aluminio en 1845, el níquel en 1861, el magnesio y el cromo en el 1900. Mejoraron el cobre, inventaron la sosa, los colorantes artificiales, el alquitrán, los explosivos, Ajá. o sea, la pólvora, Se mejoró la pólvora, pues. se mejoró la pólvora, exactamente. Ujú. Entonces, Alfred Nobel, también conocido por los premios que llevan su nombre, inventó nada más y nada menos que la dinamita, la mezcla de nitroglicerina y pues el C4, básicamente, ¿no? Los fertilizantes, güey, ya lo habíamos contado en Fritz Haber, el cemento y la mecanización de pues, Ujú. o sea, toda la industria. Ujú. Entonces, ustedes pueden ver cómo con el avance rapidísimo de la industria y Ujú. todo el mundo parado sobre alfileres, o sea, creo que acabo de escuchar un podcast sobre la Primera Guerra Mundial y el güey sacó un comentario muy chido que Ujú. decía de que Europa estaba bailando sobre un barril de pólvora, Ujú. literal, así. Estaban esperando nada más a que todo explotara. No, y esto se le llama, güey, y de hecho, bueno, del periodo de 1871 a 1914 es un periodo de la historia que se le conoce como la época bella o la Belle Belle Époque, ¿no? Porque se le llama así debido a que respondía a una parte de la realidad recién descubierta que imponía nuevos valores a las sociedades europeas, como la expansión del imperialismo, como ya lo hablamos en África, el fomento del capitalismo, que es ahorita la revolución industrial, la enorme fe en la ciencia y el progreso como benefactores de la humanidad por todos los avances científicos que estaban descubriendo. Porque no solo hubo avances pues en industria, sino que también hubo avances en química, hubo avances en medicina, ¿no? Donde decían como, güey, ya vimos que a lo mejor Dios no es toda la respuesta, sino que es una vacuna, ¿no? Entonces, Sí, justo. se escribe una época en que la ciencia, la tecnología y la moda generaban transformaciones culturales y económicas que influían en todas las capas de la población, desde la aristocracia hasta el proletariado, y se le nombra la época bella o la Belle Époque, debido a que es una visión nostálgica que tendía a embellecer el pasado europeo antes de 1914 como Make un Europe paraíso great perdido again. Make Europe great again. tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial. Eso. ¿No? Que fue básicamente eso, güey, como de antes estábamos bien. Antes Antes estábamos bien antes de la Primera Guerra Mundial. y ahora estos Todo era bello. creen en Alá. Y ahora todos son musulmanes. Todos son musulmanes. Sí, justo. La tendencia de la bella época era optimista y ambiciosa respecto al porvenir gracias a las innovaciones tecnológicas que difundieron masivamente, el positivismo que defiende la fe en la ciencia y el cientifismo que proclama la ciencia que lo explica todo, hicieron su aparición y empezaron a ganar abiertamente adeptos entre los intelectuales. La bella época hizo notar sobre todo su arquitectura de los boulevards de las capitales europeas, los cafés, los cabarets, los talleres, galerías de arte, las salas de conciertos y los salones frecuentados por una burguesía y clases medias. La antigua aristocracia europea aún conservaba grande influencia política, pero con el auge del capitalismo, los aristócratas debieron compartir por primera vez diversos privilegios junto a una burguesía ambiciosa, mucho más adinerada que en el pasado y la cual exigía una participación importante en decisiones políticas Sí, claro. gracias a su poder financiero. O sea, es que eso también pasó, güey. O sea, la balanza ya no se convirtió en Nobles. una cosa de un factor, ¿no? Que antes si había guerra era porque se pelearon los reyes o se pelearon los nobles o se peleó Ajá. la aristocracia. Pero aquí ya con la llegada del capitalismo y la segunda revolución industrial y demás,
pues los que toman las decisiones cambian, ¿no? O sea, llega esta aristocracia nueva, capitalista, Sí. ¿no? Que tiene este poder de decisiones que ya están basados al 100% en el capital. Ujú. ¿Cómo podemos sacar más dinero? Ujú. En países que no contaban con esta clase social, o sea, nobleza o aristocracia, pero estaban influidos por Europa, como Estados Unidos o países de Latinoamérica, fueron las oligarquías, ¿no? Las quienes empezaron a poder imponer su poder dentro de la política nacional por encima de las élites tradicionales o caudillos militares. Es decir, el dinero tiene más poder que tu título nobiliario. Los cambios tecnológicos y económicos de este poderío acentuaron las divisiones entre ciudades y campos, así como entre los más pobres y los más ricos. La migración de campesinos hacia las ciudades se hizo necesaria a fin de cubrir la urgencia de mano de obra para las industrias, y este fenómeno puso amplias masas humanas en contacto directo con los adelantos tecnológicos de las ubres, lo cual muy rara vez ocurrió en el pasado. Todas las grandes ciudades del mundo experimentaron desde 1890 constantes aumentos de la población. O sea, ya el campo empieza a quedar en segundo plano porque lo de hoy era la industria que estaba en las grandes ciudades. A pesar de que la brecha entre ricos y pobres se mantenía, se hacía sentir la necesidad de que el naciente proletariado urbano también participara de estas transformaciones. El auge tecnológico hizo necesario la fomentación de educación en todos los niveles, mientras que las noticias del mundo se extendían fácilmente gracias al ferrocarril, el cable submarino y el telégrafo. Toda esta división de conocimientos empezaban a garantizarse al aumentar la alfabetización para atender las necesidades de una economía moderna. ¿No? También ya se habla de que, güey, pues la gente ya no podemos mantener a todas las personas en analfabetismo y ignorancia, porque si queremos crecer como economía, necesitamos mano de obra Sí, calificada. necesitamos esos güeyes que sepan hacer las cosas, no Ajá. nada más que aren el campo y se acabó. Ajá, Necesitamos exacto. güeyes que sepan moverle a las máquinas y que estén educados Ujú, para poder hacer más rápido, ujú. porque creo que el motor no fue el progreso de la humanidad. El motor siempre fue necesitamos más dinero. ¿Sabes? El motor no fue "Güey, vamos a ayudar a la gente para dar educación". No, el motor fue, hey, ¿cómo le hacemos para sacar más dinero? Pues educando a la gente que hace nuestras chivas, Ujú. ¿no? Sí, empieza a haber unos evoluciones tecnológicos. Prácticamente todos los sectores económicos se hallan mutuamente interrelacionados por una mayor facilidad y velocidad de comunicaciones, ¿no? A una escala planetaria que nunca se había conocido. La información por primera vez empezó a difundirse fácilmente a grandes distancias y de forma masiva y veloz. Que fue también por eso que les conté hace ratito de que el marxismo estaba agarrando fuerza para esos momentos. Ya para cuando pasa la crisis de julio y el atentado de Sarajevo, que ya vamos a llegar a ese momento, ya la gente estaba, pues, ¿sabes? O sea, ya estaban pensando Ya estaban informados, güey. ya estaban informados y ya estaban pensando cómo, pues no, o sea... Así como la pobreza no está tan chida, güey. Sí, la tecnología hacía que los costos de transporte se redujeran drásticamente y que las mercancías de toda especie pudieran recorrer distancias larguísimas. Con ello, los mercados internacionales abarcaron no solo los países industrializados, sino también las colonias y los países periféricos, ¿no? Es decir, también ya todo el mundo tiene acceso a la información por primera vez, güey. Sí. O sea, por primera vez en África, al menos en una semana, ya sabías qué estaba pasando en Europa. O sea, en cortísimo. Sí. ¿No? Antes se tardaban meses, ¿no? Entonces, esto ayuda muchísimo también en la industrialización. Francia fue el líder incipiente de la tecnología del cine, donde el cinematógrafo Léon Bully, utilizado por los hermanos Lumière, realizaron las primeras proyecciones de películas en el mundo. Los hermanos Lumière hicieron muchas otras innovaciones en el cine y fueron de esta época que las películas empezaron a desarrollar tal y como las conocemos hoy en día, ¿no? Que por si ustedes no sabían y ahora lo saben, Porfirio Díaz fue el güey que trajo a América, literalmente a América, el cine, porque escuchó de una tecnología que habían inventado los hermanos Lumière, en la cual pues ponía imágenes que se movían. Güey, eso me hubiera encantado verlo. Sí, güey. Me hubiera encantado olvidar todo lo que sé y ver el cine por primera vez. Güey, ha de haber sido así, imagínate qué sintió Porfirio Díaz cuando le pusieron una pantalla y vio fotos que se movían en la Sí. pared, güey. No mames. No, Ha de haber volado el coco ese. Sí, güey, no, y aparte, Porfirio Díaz dijo como de, güey, yo quiero ser el primer artista de cine de todo México. Y la primera película que se grabó en América se llama Cabalgata de Porfirio Díaz en el bosque de Chapultepec. Y literalmente, si ustedes lo buscan, es Porfirio Díaz cabalgando en el bosque de Chapultepec. Es una cinta de 30 segundos, ¿no? En medicina hay importantes avances tecnológicos como la creación del Instituto Pasteur y un importante centro de investigación en microbiología. En Francia, a finales de 1888, se descubren los rayos X, la radioactividad y otras aplicaciones médicas. Sí, es que está padre. O sea, justo la humanidad llega a este momento en el que dicen, oye, pues ya está chido vivir, ya vimos que no nos morimos y nos enfermamos, tenemos un trabajo digno y demás, pero pues los capitalistas estaban pues
armándose por las sombras porque ellos sabían de que todo el mundo estaba creciendo al mismo ritmo. Ujú. ¿No? Y eventualmente Eso alguien iba a va a estallar. querer crecer más que el otro. Sí. Algunos historiadores señalan el fin de la Belle Époque con el naufragio del Titanic, Ole. ¿no? En 1912, percibido como el comienzo de la desconfianza humana hacia la tecnología. Esta interpretación cobra fuerza si se tiene en cuenta que a partir de ese mismo año se produjo un conflicto que desembocó en un acontecimiento bélico llamado las guerras balcánicas o las guerras de los Balcanes, que pues tiene que ver ya directamente con un antecedente de la Primera Guerra Mundial. O sea, para que vean nada más cómo todo está ligado, ¿no? O sea, la revolución industrial con la Belle Époque, con el conflicto de los Balcanes, ¿no? Que después ya... Los metales que nos explicó. Ajá, que con los Helios. metales que nos explicó Helios, ¿no? De cómo esta gran industrialización de la segunda revolución industrial, pues aumentó, o sea, ayudó a que, justamente como lo acaba de decir Iker, de que todos estuvieran creciendo bien, pero alguien siempre iba a querer crecer aún más, Y güey. o sea, el capitalismo parte de eso. ¿no? Ujú. El que tiene más es el mejor. Ujú, ujú, ujú. Entonces, pues, ese es el triste panorama. Ese es el triste panorama. Y bueno, si ustedes se quieren preguntar qué estaba pasando en México en esa época, era el porfiriato. Sí. El porfiriato. Hasta 1910 con el inicio de la Revolución Mexicana. Yo no sabía que justo en ese momento, en 1879, un poquito después, en 1894, Ujú, 10 años antes, salen los Clippers. Que son estos barcos de vela enormes, güey, que Ujú. llegaban de Inglaterra hasta Australia, Ujú. güey, con el vapor. ujú, Entonces, pues primero suponen el canto del cisne de la navegación a vela, ujú. que dicen de que, pues, o sea, sí está chido la navegación a vela, pero este es el último barco o sea, bueno, que recorre el mundo completo que sea de velas. ¿Sabes? Transatlántico. Porque bueno, pues no, pero no es porque cruza el Pacífico. Transpacífico, entonces. No, Neta, güey. transmundial, güey. O sea, bueno, era un barco que llegaba de Inglaterra hasta Australia, güey. Ok, ajá. O sea, eso suponía que ya podías traer soldados desde otras partes del mundo. Sí, no mames, güey. Sí, claro. Y bueno, pues aquí entonces vamos a hacer un pequeño resumen de qué es hasta ya el preludio, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sí, Sarajevo. Que creo que fue ya como el catalizador, que fue como la cosa que desencadenó la Primera Guerra. Sí, pero hagan de cuenta que, o sea, el asesinato del archiduque fue nada más la excusa. Sí. Fue únicamente la excusa para poder entrar a la Primera Guerra Mundial. Porque como estamos viendo, existe una revolución industrial, un auge económico, un auge tecnológico, ¿no? Donde las potencias están creciendo muchísimo en una falsa paz. Sí. ¿No? En una paz que posiblemente no dure y que la gente, pues, justamente la paz armada, que es crea paz mediante la fuerza, es que alguno de esos güeyes va a explotar y se va a ir todo a la ñonga. Así como nosotros con Estados Unidos y Rusia, así va a haber un pendejo que la cague, güey. Sí, y sí. cuando uno de esos pendejos la cague, es que Ahí se va a ver. y ustedes dirán, güey, ¿todavía existe la paz armada? Sí. Actualmente todavía tenemos la paz armada y de hecho la paz con el uso de la fuerza es una frase que inventó Ronald Reagan y eso significa que existen unas cosas terribles que se llaman bombas atómicas. Gracias a las bombas atómicas existe la paz en el mundo, güey. Si no, ya nos hubiéramos ido otra vez a la guerra Sí. 1000 veces, güey. O sea, si las pudiéramos usar sin destruir a todo el mundo, ya las hubiéramos Ya usado. las hubiéramos usado, güey. Sí, Claro, güey. Porque somos idiotas. Muy idiotas, ¿no? Entonces, pues resulta que la paz armada aún la vivimos, güey. Pero de otra manera. Y así como Teca dice que nada más necesitamos a un idiota que la cague entre las relaciones de Rusia y Estados Unidos, pues aquí Se llama Israel. pero aquí en este momento sí hubo ese idiota. Sí hubo ese idiota. Sí hubo ese idiota. Ujú. Sí hubo ese idiota que la cagó y que gracias a que la cagó que se hizo una guerra mundial. Exacto. Que no sé si quieres que la dejamos hasta acá o... No, lo contamos. ¿Lo contamos? Bueno. ¿no? Resulta que con el Tratado de Berlín de 1878, Ajá. ¿no? Que es... ¿Qué? Tratado de Berlín de 1878, te lo acabo de decir. ¿Pero qué es? La repartición de África. La repartición de África. Tienes toda razón. Austria-Hungría, Austria-Hungría recibió el mandato de ocupar y administrar el Vilayet otomano de Bosnia, mientras que el Imperio Otomano mantuvo la soberanía oficial. En virtud de este mismo tratado, las grandes potencias dieron a reconocer el Principado de Serbia como un estado plenamente soberano que 4 años más tarde se transformó en un reino bajo el príncipe Milán IV Obrenović, que se convirtió en el rey Milán I de Serbia.
Los monarcas de Serbia, en ese momento de la Casa Real de Obrenović, se mantenían estrechas relaciones con Austria-Hungría, que se contentaron con reinar dentro de las fronteras establecidas. Esto cambió en mayo de 1903, cuando los oficiales del ejército real serbio, liderados por Dragutin Dimitrijević, asaltaron el Palacio Real de Serbia. Después de una feroz batalla en la oscuridad, los atacantes lograron capturar a Lazar Petrović, el jefe de guardia del palacio, y obligaron a revelar el escondite del rey Alejandro I Obrenović y su esposa. Posteriormente, el rey recibió 30 disparos y la reina 18. Mackenzie describe que los cadáveres reales fueron desnudados brutalmente y apuñalados con sable. Los atacantes arrojaron los cadáveres del rey Alejandro y la reina Draga por una ventana del palacio, poniendo fin a cualquier amenaza de lo que los leales montaron un contraataque. Aparte, el tonto se les ocurrió hacerlo en el peor momento. Sí. O sea, pasa un tratado que Austria-Hungría, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y el Imperio Otomano y Rusia reconocen a Serbia como Estado soberano, y luego se le ocurre a este güey a hacer su pendejada. Sí. La nueva dinastía era más nacionalista, más amistosa con Rusia y menos amistosa con Austria-Hungría. Durante la década siguiente estallaron disputas contra Serbia y sus vecinos, mientras que Serbia se movía para construir su poder y recuperar gradualmente el imperio del siglo XIV. Estos conflictos incluyeron una disputa aduanera con Austria-Hungría que comenzó en 1906, la crisis de Bosnia de 1908, en la que Serbia asumió la actitud de protesta por la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte de Austria-Hungría, y finalmente que terminaron con las dos guerras de los Balcanes, en las que Serbia adquirió Macedonia y Kosovo del Imperio Otomano y expulsó a Bulgaria. Los éxitos militares de Serbia y la indignación de Serbia por la anexión de austrohúngara de Bosnia y Herzegovina envalentonaron a los nacionalistas serbios en Serbia y los serbios en Bosnia, que se irritaban bajo el gobierno austrohúngaro, cuyos sentimientos nacionalistas eran avivados por las organizaciones culturales serbias. En ese momento era la norma en Europa. Uh-huh. En todos los países estaba creciendo pues la verdad, sí, una corriente muy fuerte de nacionalismos, Uh-huh. porque los países ya se podían pues, valer por sí solos con la revolución, con la segunda revolución industrial. Uh-huh. Ya los países pues ya tenían con queso las quesadillas, ya Uh-huh. podían valerse y defenderse solos. Entonces pues empezaron estas corrientes nacionalistas y pues a mi homie, el Bogdan Seracic, Uh-huh. pues le tocó ser Sí. muy influenciado por el nacionalismo. Sí. En los 5 años previos de 1914, o sea, 1909, asesinos solitarios, en su mayoría ciudadanos serbios en Austria-Hungría, realizaron una serie de intentos de asesinatos fallidos en Croacia, Eslovenia y Bosnia y Herzegovina contra funcionarios austrohúngaros. En Bosnia y Herzegovina existía una agregación de grupos revolucionarios locales que se conocieron como la Joven Bosnia, que su objetivo era el fin del dominio colonial austrohúngaro en Bosnia y la unificación de todos los eslavos del sur. Es decir, los serbios lo que hacían era estar chingando a los austrohúngaros, ¿no? En donde fuera, porque estaban molestos de que habían anexado a Bosnia y Herzegovina. Ahora, resulta que Bogdan Serajic, Bogdan Serajic, un joven revolucionario vagamente relacionado con la joven Bosnia, intentó matar al gobernador austriaco de Bosnia y Herzegovina, el general Marijan Baresanin. Serajic, un serbobosnio de 22 años de Navesinije, Herzegovina, era un estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de Zagreb. Las 5 balas que Serajic disparó contra Bersanin y la bala fatal se metió en el cerebro, haciendo que Serajic fuera una inspiración para futuros asesinos, incluyendo Princip y el cómplice Princip Kabrinovic. Princip dijo a Serajic que fue mi primer modelo cuando tenía 16 años. Pasaba las noches enteras junto a su tumba, reflexionando sobre nuestra condición miserable y pensando en él. Fue ahí donde decidí tarde o temprano perpetrar un atentado. Un magnicidio. Un magnicidio, literal. Un magnicidio. Pues ese güey fue su opción, Uh-huh. que estaba ya tan influenciado por el nacionalismo y tan harto del sistema que existía que Uh-huh. pues decidió y tomó la decisión de el 28 de junio de 1914 ir a matar al archiduque Fernando Francisco, que era nada más y nada menos que el heredero al trono de Austria-Hungría. Francisco Fernando, güey. Francisco Fernando. Sí, Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, ¿no? Sí. Antes de su muerte, en 1913, el emperador Francisco José ordenó al archiduque Francisco Fernando a observar las maniobras militares en Bosnia programadas para junio de 1914. Después de las maniobras, Fernando y su esposa planearon visitar Sarajevo para abrir el Museo Estatal en sus nuevas instalaciones allí. La duquesa Sofía, según su hijo mayor, el duque Maximiliano, acompañó a su esposo por temor a su seguridad. Como Sofía, aunque de alta aristocracia, no procedía de una familia dinástica, su unión con el heredero presuntó uno de los Habsburgo que podía ser un matrimonio
morganático, ¿no? O a veces llamado matrimonio por la mano izquierda, que es un matrimonio entre personas de rango social desigual en el que el contexto de la realeza u otro título hereditario impide la posición o los privilegios principal pasen al cónyuge. O sea, es decir, güey, que como la morra no era... Si no era de la élite. No era de la élite, no, aristócrata, no iba a heredar ningún tipo de beneficio de la aristocracia, ¿no? El emperador Francisco José no solo había consentido el matrimonio con la condición de que sus descendientes nunca ascendieran al trono. El 28 de junio se cumplió el 14 aniversario de su matrimonio y pues ya. Francisco Fernando era un defensor mayor del federalismo y creía ampliamente se creía que ampliamente apoyaba al trialismo, ¿no? Que es conceptos políticos específicos que están relacionados con una dualidad funcional o estructural en un sistema político en particular en antiguos estados. El trialismo es básicamente que se podían llegar a acuerdos mutuos entre Bosnia, Herzegovina y Austria-Hungría, ¿no? O sea, entre 3 estados diferentes. Un reino eslavo podría haber sido un baluarte contra los levantamientos serbios y por lo tanto Francisco Fernando era percibido como una amenaza por los mismos serbios. Princip declaró más tarde ante la corte las reformas planteadas de Francisco Fernando eran una de sus motivaciones, ¿no? O sea, que estaba muy en desacuerdo de lo que ese güey quería. ¿Qué más tienes? Pues ahora sí ya podemos llegar al asesinato. Al asesinato. De Sarajevo, ¿no? Que Órale. fue justo Ajá. el 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, fue asesinado en Sarajevo, junto con su esposa Sofía. O sea, le tocó igual a la pobre señora que temía por la seguridad de su esposo. Pues bueno, para que no tema a usted también. Entonces, el atacante fue Gavrilo Princip, que era justo un nacionalista serbio y bosnio, miembro del grupo La Mano Negra, que pues abogaba por la independencia de los pueblos eslavos bajo el dominio de Austria-Hungría. Entonces, pues, primero, este asesinato representó una amenaza directa para Austria-Hungría, ya que uno estaba lidiando con movimientos independentistas en territorios eslavos. O sea, ya se acuerdan que todo el mundo tenía alianzas y demás, pues algo que no se podía pensar era movimientos independentistas, porque el mundo ya estaba repartido, güey. Lo que le tocó y no podemos armar cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues los líderes del imperio vieron la oportunidad de tomar represalias contra Serbia, a quien acusaban de estar detrás del atentado. O sea, como que todos los aliados dijeron, güey, a mí se me hace que eso no fue causa de ese güey. A mí se me hace que lo mandó Serbia, ¿no? Entonces, pues Austria-Hungría le manda un ultimátum a Serbia el 23 de julio de 1914 con exigencias muy duras, como permitir que oficiales austrohúngaros participaran en la investigación dentro de Serbia, algo que ponía en juego la soberanía. O sea, de que justo, de que eso. Y ya saben que la soberanía, pues después de la paz de Westfalia, no se toca. Entonces, pues Serbia, pues dice, sí, órale, o sea, no fue mi culpa, fue este güey, acepto la mayoría de las demandas, pero te voy a rechazar una, argumentando que era una violación de su independencia. Entonces, pues Austria-Hungría le dice, sí, pinche perro, pues órale. Entonces deciden ir a la guerra y pues consideró esta respuesta insuficiente y le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Pero aquí te va el efecto dominó de las alianzas, güey. Para este punto, pues todas las alianzas que la gente europea había cosechado se empezaron a activar. Así de que plan de contingencia que habíamos pensado durante toda nuestra vida, ahí te va. Entonces Rusia, que era aliada de Serbia, comenzó a movilizar su ejército para apoyar a Serbia en caso de un ataque de Austria-Hungría. Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, vio la movilización rusa como una amenaza y el 1 de agosto declaró la guerra a Rusia. Francia, que era aliada de Rusia y miembro de la Triple Entente, también comenzó a movilizarse en apoyo a su aliado, ¿no? Entonces, pues lo que pasó después fue que el 3 de agosto de ese año Alemania declara la guerra a Francia y se activa el plan Schifflen, que implicaba invadir Francia a través de Bélgica, que era en ese momento un país neutral. Alemania esperaba una rápida victoria sobre Francia antes de que Rusia pudiera pues, llegar, ¿no? Pero pues la violación de la neutralidad belga enfureció al Reino Unido, que además de ser aliado de Francia y Rusia, tenía un compromiso de proteger la neutralidad belga. Entonces, el 4 de agosto, el Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Y ahí es donde empiezan los catorrazos. Empiezan los catorrazos. Y ahí es donde empiezan los catorrazos. ¿Ya vieron? Y aquí es donde acaba este capítulo. Exacto, ahí empiezan los catorrazos y aquí acaba este bonito capítulo. Historia para tontos de, pues, la Primera Guerra Mundial. Uy, no. Y todavía falta mucho, porque a mí me gustaría dividir esto en frentes, güey. Porque, güey,
No mames, imagínate que hagamos una narrativa de la batalla de Galípoli, güey, que es una de las batallas más sangrientas que hubo en la Primera Guerra Mundial. A la verga, güey. Está bueno, sí. Va a estar bueno, va a estar bueno. Encontrar la mejor manera para contárselo a ustedes, para que no nos perdamos tampoco nosotros en el proceso, Ujú. porque pues, o sea, hay podcasts completos de 200 capítulos dedicados a la Primera y la Segunda Guerra Ujú. Mundial. Este no va a ser uno de ellos, pero lo queremos hacer bien para que todo el mundo tenga el contexto que quiera sobre la Segunda Guerra Mundial y que le entiendan más que Primera Guerra Mundial. bueno, la primera y la segunda, porque Ajá. contamos la primera para llegar a la segunda. Ajá. Yo no me voy a bañar desde ahorita, para cuando lleguemos a la segunda, peste delicioso este pedo. Sí, güey. Así Así que bueno, pues eso sería todo por hoy. eso será todo por hoy. Una recomendación. Hace mucho no recomendamos nada. Yo quiero recomendar que tomen alcohol con medida. Que tomen alcohol con medida. Híjole, qué mala recomendación. Aprendan a tomar alcohol Por eso con medida. con medida. Con medida. Con medida. Todo con medida. Yo recomiendo que vayan al Spotify y busquen una pieza de Franz Schubert que se llama Die for L. Ustedes la van a reconocer porque yo estaba escuchando la playlist de playlist de música clásica en la noche y salió justo esta pieza y yo dije que la reconocía de algún lado y en efecto es el ringtone de cuando terminan las lavadoras Samsung, bueno, las lavadoras y las secadoras y cualquier producto Samsung, cuando termina el ciclo suena esta canción y es muy bonita y me gustaría que todas las personas que tengan lavadoras Samsung la escuchen para que tengan ese bonito momento de clarividencia como yo. No, ya sé que les voy a recomendar. Quiero vas con Les voy a recomendar la película de Gladiador 2. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Sí, cumple la Sí. expectativa. Sí, bastante. Es una buena secuela. Hay una parte, güey, que sí dije a la verga. O sea, güey, aquí sí se turbomamaron porque salen. Vi que llenaron así dizque el coliseo de agua y las. O sea, eso es real, güey, porque sí lo llenaron un par de veces, Sí. pero hay una parte donde salen tiburones, güey. Ahí. Ahí. Eso sí dije, no mames. No mames. Ajá, o sea, es lo único que dije, no mames. Pero bueno, Sí, hoy en día. De hecho, no hay ningún acuario con un tiburón blanco porque no sobreviven los tiburones blancos. Si les no interesa, sabía, güey. si les interesa, hay un gran documental que explica, creo que se llama White Sharks Not in Aquarium o algo así se llama. Ajá. Pero el chiste es que no pueden estar en acuarios los tiburones blancos. Órale. Todos los que han tratado de guardar se mueren a los 2-3 días. No inventes, no sabía. Sí. Entonces, ¿tú nadarás con tiburones blancos? Yo sí, güey. Estará verguísima. Hasta sin caja, güey. Oh. Güey. No, pero sí vayan a ver Gladiador 2. Vayan a ver Gladiador 2. Entonces, amigos, los queremos mucho. Quédense con nosotros en este bonito viaje de las primeras y las segundas guerras mundiales. Y recuerden que no hay guerra si no hay un... Güey. Adiós, amigos. Bye.